El día de hoy me encuentro en el Fórum Cultural con Aslan González y Jennifer Cuevas y su servidora Fernanda Landeros, y nos encontramos aquí para hablarles de 3 grandiosos libros que esperamos que les gusten mucho. Bueno, pues yo les voy a presentar el libro de la Divina Comedia del autor Dante Alighieri. Su nombre es hijo de Alighiero di Bellinzone y Bella degli Abati. Sus ocupaciones fueron la política, la poesía y las lenguas. Durante su vida participó de manera activa en la política de su país, por lo que fue desterrado de su lugar natal. Bueno, de su pluma se conoce el libro de Monarchía de alrededor de 1311, que fue otro de los motivos para que fuera desterrado. La pluma se debe al Tratado de Monarchía de 1311, en donde expone sus ideas políticas y expone la necesidad de que se cree un sacro imperio romano y la separación del Estado y la Iglesia. La Vita Nuova o Vida Nueva fue la primera obra conocida de Dante Alighieri, escrita entre 1292 y 1293, poco después de la muerte de su amada Beatriz. De Vulgari Eloquentia es el título de un ensayo escrito en latín, el cual innovó el tema y la lengua vernácula, en donde expone que la lengua vernácula no es algo que se mantenga estático, sino que es algo que va evolucionando y necesita una contextualización histórica. Y la más importante y reconocida de sus obras, La Divina Comedia, es una epopeya alegórica en tercetos encadenados, escrita entre 1304 y su muerte, considerada como una de las obras maestras a nivel mundial. La obra se encuentra dividida en 3 partes, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso, y se centra en lo que simboliza el número 3, que sería la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También se relaciona con el triángulo y la perfección. Se encuentran 3 personajes principales, que es Dante, que simboliza el hombre, Beatriz, que significa la fe, y Virgilio, que significa la razón. Es un libro muy interesante, puesto que nos cuenta el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio, el paraíso, acompañado del que sería su guía, Virgilio, y nos habla de diferentes castigos que puedes encontrar en esos lugares, puesto que lo hace más interesante. Este libro yo lo conocí porque cuando mi hermano salió de la primaria, le regalaban los libros de la biblioteca escolar, y pues a él le regalaron este. Yo lo vi algo desinteresado, entonces yo decidí leerlo. Esta es una versión comprendida, o sea, como resumida, con lo más importante del libro, y yo decidí buscarlo completo, lo leí, me gustó mucho, entonces pues se los recomiendo mucho. les voy a platicar acerca del libro El niño con pijama de rayas. Esto trata sobre el autor es John Boyne. Fue escrito el 12 de septiembre de 2008. Se trata de un niño llamado Bruno. Tenía 8 años, vivió bajo el régimen nazi, teniendo a su padre como general en el año de 1942. Se cambió de casa en ese mismo año y en una de sus exploraciones conoce a Shmuel, un niño de origen judío. Pasan aventuras juntos escondidas de su padre el general, y con el tiempo se forma una amistad. Shmuel le pide ayuda a Bruno para encontrar a su padre en el reclutamiento. Yo lo leí porque vi primero la película y se me hizo súper interesante, así es que quise volver a recordarlo. Entonces pues por eso lo leí. Lo recomiendo porque se me hace súper interesante. Bueno, yo diría que primero vean el libro, lean el libro y después vean la película.
Porque, o sea, a mi punto de vista, se me hace un libro súper bueno. O sea, creo que entre toda la historia te está dando como indirectas de otras cosas. O sea, la amistad, o sea, que no tiene barreras la amistad. Cómo eran en ese tiempo los centros de concentración. Se basó en la guerra, o sea, en muchos, son como que muchos puntos diferentes en una misma cosa. La ignorancia de la gente en ese tiempo, cómo podían llegar a comportarse con otras personas, la inocencia de los niños. Entonces, a mi punto de vista, está muy interesante este libro y lo recomiendo bastante. Creo que en sí como que no está muy largo para que no se estresen leyéndolo o que tarden mucho. Así es que yo digo que realmente lo deberían de leer muchas personas. Y pues, esto. Aunque no es una de las mejores novelas que he leído, es una de las más divertidas, puesto que, a pesar de ser una novela de superación personal, te hace ver el lado positivo de las cosas malas. Tal es el caso del personaje Mercedes. El libro del que les voy a hablar hoy se llama Y de repente un ángel, escrita por el autor Jaime Bailey. Fue la 10ª novela escrita por el autor y fue catalogada como una de las más mediocres y poco realistas, a pesar que fue nominada a los premios Planeta en Lima, Perú. El autor nació en Lima el 19 de febrero de 1965. Es escritor, periodista y presentador peruano. Se dio a conocer como escritor en el año de 1994 con una serie de novelas de estilo hedonista. La obra habla de Julián Beltrán, un escritor que nunca limpió su casa. Cuando su novia Andrea le exigió que limpiara su casa, decidió contratar a una mucama. Aquí es cuando llega Mercedes, una señora envejecida, y va a despertar la ternura y el instinto de protección del hombre. Ella le cuenta cómo fue vendida a los 10 años por una madre cargada de hijos a los que no podía mantener. Entonces el escritor siente la necesidad de ayudar a Mercedes a encontrar a su madre, pero la búsqueda estará llena de azares y episodios cómicos. Yo la conocí porque mi mamá siempre ha tenido la costumbre de tener un pilar de libros en nuestra casa, y cuando encontré este libro se me hizo muy interesante leerlo y lo recomiendo porque creo que, a pesar de que fue catalogada como poco realista, creo que tiene mucha realidad y te hace ver el lado de Mercedes, que aunque su madre nunca la quiso y fue vendida, siempre tuvo el amor hacia una madre. Y tal está el caso de Julián, que aunque está peleado con su familia por un capricho de herencia, los dos se ve el ejemplo de cómo se pueden superar las cosas y que al final los dos se pueden reconciliar, siendo tal caso muy diferente. Espero y lo puedan leer. Gracias. Bueno, pues esto fue todo. Esperamos haber podido despertar inquietud en ustedes por alguno de estos 3 libros. No solo por ellos, sino por otras obras de los autores. Y pues esperamos que les haya gustado el video.